entero. Y vamos a centrarnos un poco en lo que tendría el Entonces, vamos a intentar entender, voy a intentar explicarles cuál es el problema que tenemos con estos NEAs. Y bueno, pues en el caso de Cheilabins lo acabo de comentar, la velocidad con la que entró pues, fue bastante alta, típicamente están las velocidades de entrada son altas, por encima de las decenas de kilómetros por segundo. La explosión que tuvo lugar fue equivalente a unas 30 veces la explosión nuclear de Hiroshima, pero bueno, a desgracia la explosión fue a una altura bastante alta, de unos 30 kilómetros, con lo cual el daño fue más limitado que el de la bomba de Hiroshima. El segundo ejemplo que querría traer a colación antes de entrar en materia es un evento que sucedió hace 208 siglos y también curiosamente sucedió en Siberia, en Rusia, y es lo que se viene llamar el evento Tunguska, por la zona en la que cayó, que tiene ese nombre, y que todavía fue mucho más grave que este evento del año pasado. En esta ocasión, un asteroide, no sería muy claro si fue un asteroide o un cometa, pero básicamente un asteroide de unos 60 metros de diámetro hizo entrada en la Tierra y, como en el caso de Cheilabins, explotó a una altura bastante más baja que en el caso de Cheilabins, a unos entre 6 y 10 kilómetros, y produjo una explosión bastante más grande que el de Cheilabins, equivalente a unas 1000 veces la explosión de Hiroshima. O sea, podemos ya pensar que esto fue un evento bastante más grave. De hecho, pues, tumbó unos 80 millones de árboles en la zona sobre la que cayó. No llegó a caer, se cree que no llegó a caer ningún pedazo concreto, sino que se desintegró completamente la explosión que tuvo lugar a esos 6 kilómetros de altura. Y la propia onda expansiva de la explosión al llegar al suelo fue la que barrió y tumbó todos los árboles. De hecho, se sabe muy bien dónde cayó, porque los árboles que estaban en la zona justa de la explosión quedaron de pie, mientras que todo el resto que rodeaba cayeron en la dirección de la explosión. O sea, que sabe más o menos en qué posición ocurrió la explosión. Entonces, para hacernos una idea de lo que supone esta extensión del terreno, he querido tomar como ejemplo lo que habría sucedido si hubiera caído en una zona cercana a Jerez, digamos, por encima de Jerez. Y bueno, pues la verdad es que es una extensión del terreno bastante grande. Voy a pintar esa zona. Y esta, en superficie, digamos, circular, pues sería equivalente a una superficie como esta. Como podemos observar, esto ya sí es si hubiera caído en una zona poblada. Y solamente con una diferencia de horas en la caída, la Tierra había girado más y a la altitud a la que estaba podría haber caído sobre Moscú o sobre Londres, pues el daño que podría haber ocasionado habría sido bastante grave. Por fortuna cayó en una zona deshabitada y no se tiene recuento de que hubiera pérdidas humanas, pero bueno, lo que nos ha dado es entonces, con todo lo que me he explicado ahora, tenemos que preocuparnos sobre este tema mucho, poco, cuánto tenemos que preocuparnos. Entonces, esto lo que quiero un poco explicarles ahora. Este tema es un tema que se ha ido investigando en los últimos 20 años, 25 años, y ahora mismo nos encontramos en un punto en el cual el nivel de conocimiento sobre esto es bastante grande y, como verán, nos permite proponer soluciones al problema que aunque no lo podemos implementar todavía, estamos en disposición de hacerlo en un periodo de tiempo más corto. Entonces, bueno, por hablar un poco más del tema de lo que ha sucedido o lo que sucede con el tema de los asteroides en nuestro sistema solar, si echamos un vistazo a los cuerpos que nos rodean, la Luna o Mercurio, por ejemplo, podemos observar que están altamente caracterizados, ¿no? Hay tres vestigios de muchísimos impactos que ocurrieron en el pasado. Es más, todo estudio científico asociado a esto se sabe más o menos claramente en qué época de la historia del sistema solar ocurrió digamos, el bombardeo excesivo de meteoritos y de masa del sistema solar. Pero vamos, lo que voy es a que
se observa claramente que cuerpos que están muy cerca de la Tierra, que en algún periodo de la historia del sistema solar hubo eventos bastante cataclísmicos y de los cuales en nuestra referencia temporal no hemos tenido demasiadas pistas, ¿no? Aparte de las que he comentado aquí. Entonces, ¿por qué no vemos todo ese nivel de caracterización en la superficie de la Tierra? La respuesta es bastante clara. La atmósfera es un agente muy potente a la hora, teniendo tiempo, evidentemente, a la hora de borrar y erosionar todos esos accidentes que quedan como accidentes geográficos, ¿no? Entonces, digamos que durante los millones de años que han pasado desde la caída frecuente de meteoritos, esos agentes atmosféricos han ido, como digo, erosionando y borrando todas esas pistas de la superficie terrestre. Lo cual no significa que haya muchos vestigios todavía en la Tierra. Hoy en día, cualquiera con Google Earth y con un mapa como voy a enseñar yo ahora de localización de cráteres, puede verlos a simple vista con el Google Earth. Y hay ejemplos clásicos, como por ejemplo el cráter Barnard que aparece en la imagen, que está en la zona y que se sabía desde hace mucho tiempo que corresponde a la caída de un asteroide metálico y que cayó hace unos 50 años. Entonces, hay cráteres que son menos advertibles por el hecho de que han sido altamente erosionados, por ejemplo este cráter de Canadá. Pero en resumen, lo que voy es que hoy en día todavía sí podemos observar esos vestigios de los impactos que hubo en el pasado y bueno, pues en los mapas podemos observar que todos esos puntos blancos corresponden a cráteres que han sido reconocidos como tales. Y no solo eso, hay una base de datos en internet muy interesante, la cual se puede consultar mucha información respecto a ellos, tamaño, el momento en el cual sucedió el impacto, cuánto bajo de ejecución, cuál era el tamaño estimado y el tamaño de la explosión que provocó. Entonces, bueno, digamos que es una área de estudio que los científicos tienen bastante estudiada y bueno, pues se puede, toda esta información se puede consultar. Por desgracia no hay aquí ninguno en España como suyo, que sería un hito geográfico interesante a observar. Pero aquí en Europa sí disponemos, por ejemplo, hay este pequeño de Alemania, que es muy conocido porque hay una pequeña pueblo construido justamente en el centro del cráter, y el cráter de Estados Unidos es el famoso de Barnard que está ahí. Claro, hay muchos distintos, como digo, cualquiera que con Google Earth puede usar muchos de esos casos históricos que sabemos que han sido de mucha relevancia, pues, por ejemplo, el que hace 65 millones de años acabó con la existencia de muchísimas especies en la Tierra y en particular con la de los dinosaurios. En este caso ya se ha calculado y se ha podido aseverar que un asteroide de unos 15 kilómetros de tamaño cayó en esta zona de la península de Yucatán. Esto de aquí es el perfil de la costa norte de la península de Yucatán. Y por medidas calorimétricas se ha podido detectar el tamaño y la magnitud del cráter que quedó después del impacto. Un asteroide de 15 kilómetros se llama un evento de extinción masiva, o sea, un evento de extinción masiva, y fue realmente un evento a nivel planetario. El impacto de este asteroide se pudo sentir en todo el mundo y tuvo una consecuencia a nivel global, que como sabemos, pues acabó con los grandes reptiles de este gráfico, que no quiero entrar mucho en él, pero describe en función del tiempo, los millones de años de historia, cuando ocurrieron las grandes extinciones, de las cuales hay cinco documentadas, y la última grande fue esta de aquí, la del final del Cretácico y del Terciario, que es lo que se llama el límite KT, que es cuando ocurrió esta gran extinción de los. Otras anteriores hubo por otros motivos, y tampoco hay que descartar que alguna de las anteriores también ocurriera por motivos de algún asteroide. Pero en particular se sabe casi ya la ciencia cierta que la que ocurrió hace 65 millones de años fue motivada por este asteroide. Muy bien, una vez que hemos visto que la Tierra tenía sido susceptible a esta situación y que ha habido
ejemplos claros de esos impactos que han tenido consecuencias bastante grandes en el pasado. La pregunta sería, ¿somos capaces de saber cuál es la población de cantidad de la materia que hay repartida por el sistema solar y que puede ser susceptible de encontrarse con la Tierra, en este pillar cósmico que es el movimiento de todos estos cuerpos en el sistema solar? Pues como decía antes, los últimos 20 años ha habido una labor científica bastante importante para estudiar estas cuestiones y sobre todo para inferir, porque claro, hasta que uno no descubre todos los asteroides que hay en el sistema solar no puede decir si está a salvo o no de impactar con ellos. Y claro, todos esos asteroides que son, como verán ahora, millones de cuerpos, no han sido detectados en su totalidad, ni mucho menos. Llevamos un porcentaje de descubrimientos que no es demasiado alto. Entonces, hay que trabajar con muchas hipótesis para inferir modelos que permitan sacar o intentar aproximar y estimar cuál es la población y la distribución de la población de esos objetos en el sistema solar y luego posteriori calcular el riesgo que pueden suponer para la Tierra. Entonces, este trabajo, como digo, lleva ya un par de décadas haciéndose, pues nos permite obtener gráficas como esta. Esta gráfica lo que nos dice es, en función del diámetro que tendría cada uno de esos cuerpos, el número de ellos que habría en el sistema solar cercano a la Tierra, ¿no? Vemos que cuerpos mayores de 1 kilómetro, que serían aquellos que podrían tener impactarnos de una manera crítica si llegaran a colisionar, pues hay del orden de unos 1000 en el sistema solar. Cuerpos del orden de 100 metros que, sin ser dramáticos a nivel global, pueden ser bastante dañinos a nivel regional, como es el caso de Tunguska, de unos 60 metros, pues hay del orden de unos entre 30.000 y 300.000. Bueno, no se sabe que hay menos, este gráfico es un poco antiguo, se sabe que hay menos. Pero vamos, a lo que voy es que los estudios que se han llevado a cabo permiten establecer curvas de este tipo que bueno, nos permiten estimar de qué es lo que estamos hablando. No voy a entrar al detalle de cómo se obtienen estos resultados, porque es un proceso estadístico y matemático muy interesante, pero sí quería que vieran por lo menos el resultado de esos procesos, que es la obtención de gráficos de este tipo que permiten interpretar y luego usar esos datos para obtener gráficas y obtener resultados más cercanos. Muy bien. Efectivamente, este dato que lo he recogido precisamente hoy de una de las páginas web que tiene esta información, tanto de la NASA como de la ESA, la presentación de la PAFE, hoy en día solamente hemos conseguido detectar unos 11.500 de estos cuerpos. Y como ven, tenemos aquí poblaciones que hablan de unos movimientos desde decenas de mil. Y si son más pequeños, pues el número rápidamente crece exponencialmente. Esto es una gráfica logarítmica que cada paso son 10 veces el anterior. No es una gráfica lineal, es una gráfica bastante más exponencial. Entonces, una vez que hemos sido capaces de ver cuál es la distribución de la población, lo siguiente que se suele hacer es estimar. Muy bien, ahora tenemos esta población ya que está aquí distribuida en el sistema solar. ¿Cuál sería el riesgo que para cada tamaño, digamos, de la distribución podría tener la población? Eso tiene características como estas, en las cuales somos capaces de inferir la probabilidad o la frecuencia con la cual un objeto de un determinado tamaño impactaría con la Tierra. Se sabe que, por ejemplo, un evento del tipo Tunguska, que sabemos que es un objeto de unos 10-15 kilómetros, ocurriría pues, una vez cada 50 o 100 millones de años. No tenemos que preocuparnos demasiado, es un evento bastante grande. Ya le pasó a los dinosaurios y pues, si conseguimos localizar todos los que son mayores de 1 kilómetro en los próximos años, pues iremos que no hay ningún peligro. Por ahí estaremos hablando. Luego hay pues, el tipo de evento Tunguska, que son 60-80 metros. Vemos, por ejemplo, aquí en la gráfica que podrían ocurrir pues, una vez al milenio. Ya eso es bastante frecuente. Si
contamos con el hecho de que 2/3 de la superficie de la Tierra es oceánica, pues digamos que veríamos un impacto en la Tierra una vez de cada 3 veces. Entonces, bueno, vamos entrando con este tipo de conclusiones estadísticas, podemos inferir cada cuánto que puede caer en la Tierra y las áreas que pueden impactar. Entonces, todo esto está siendo muy estudiado y ha sido muy estudiado recientemente. Luego hay otro caso que fue bastante relevante hace unos años, porque ya sabemos que no es un riesgo. Justamente hace 10 años, la Navidad de 2004, se descubrió un asteroide y se vio rápidamente que tenía una alta probabilidad de colisión con la Tierra en el año 2036. Está bastante cerca. Que se iba a llamar Apophis y teníamos 400 metros. Esto ya es un tamaño bastante considerable, que impactaría de una manera bastante grande y una región bastante amplia. Y se vio que la probabilidad de este tipo de eventos pues ya era un poco más baja, una vez cada 20 años. Y la ventaja con este caso en particular es que con el aumento del número de observaciones que se hicieron sobre este objeto, evidentemente cuando se observa que un objeto puede ser un peligro para la Tierra, rápidamente se convoca a muchos observadores para que ayuden en la observación del objeto y rápidamente se puedan juntar muchas observaciones para reducir los errores y saber si efectivamente puede impactar con la Tierra o no. Entonces, en este caso, a 2 meses ya se tenían suficientes observaciones como para finalmente dirimir que iba a impactar con la Tierra, pero durante un periodo de tiempo fue digamos, un caso de estudio bastante. Muy bien, entonces los NEAs hemos dicho que son esos asteroides que son potencialmente pueden acercarse potencialmente a la Tierra. De ese grupo de NEAs hay unos que se han venido a llamar los asteroides potencialmente peligrosos, que son aquellos que realmente pasan cerca de la Tierra. O sea, que se ha comprobado con estudios de sus órbitas que en algún momento del futuro cercano, prácticamente menos de 100 años, van a pasar distancias menores de 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna y que tienen un diámetro mínimo de 150 metros. Sobre estos hay que tener una especial atención porque la dinámica mecánica, digamos, celeste permite propagar la trayectoria de los objetos de una manera bastante, digamos, sencilla, que es fácil de ver. Pero cuando los objetos pasan cerca de objetos masivos como la Tierra o Marte o Venus, tienden a cambiar las trayectorias por la propia influencia gravitatoria del cuerpo. Entonces, cuando los objetos pasan tan cerca de la Tierra y se ven a lo mejor influenciados por la gravedad de otro cuerpo, puede llegar un momento en el cual puedan impactar por la Tierra, acercarse más, digamos, más de lo que se ha calculado inicialmente. Entonces, por eso digo que sobre este tipo de cuerpos es necesario por una especial atención y de hecho pues hay que estar catalogados y se les observa con mucho detenimiento y regularmente se actualiza su órbita para ver si efectivamente con el tiempo van decreciendo la distancia. Actualmente de esos 11.500 que hablábamos anteriormente, aproximadamente el 10% de ellos son PH, no son un número especial. Sin embargo, como decía que como vemos ahora en las listas de riesgo, no tenemos un riesgo aparente de momento, a menos en los que conocemos. Los que no conocemos de momento y no hemos descubierto, pues eso está haciendo por publicidad. Dando un paso adicional, ya hemos estudiado la población, hemos estudiado el riesgo. Lo siguiente que se estudia generalmente es qué consecuencias tendría el impacto de un asteroide y generalmente lo que se hace es catalogarlo por el tamaño. No es el único factor importante a la hora de valorar esta situación, porque también es muy importante no solo su tamaño, sino también la velocidad con la que llega a la Tierra, el ángulo con el que entra, por ejemplo, que entra en un ángulo así, con un plano que incluso puede rebotar en la atmósfera, que entrar con un ángulo muy pronunciado que claramente pues, va a sobrevivir gran parte del asteroide y va a llegar a la Tierra. Entonces son varios los parámetros, pero generalmente se simplifica en función del tamaño y básicamente yo hablaría de 3 tipos de asteroides, aquí se habla más, pero básicamente hablaríamos que son mayores de 1 kilómetro, los son mayores de 1 kilómetro son capaces de generar un daño a nivel global, entonces sobre eso hay que tener una particular vigilancia. También es verdad, según lo que hemos visto, que son menos frecuentes, o sea, que son números menores, lo cual también la proporción es menor.
Luego hay un tamaño intermedio entre los 200 y el kilómetro que puede hacer un daño a nivel regional bastante alto. Y bueno, pues por ejemplo, Apophis con 400 metros que hubiera llegado finalmente a si se pusiera realmente un peligro para la Tierra podría devastar regiones, por ejemplo, del tamaño de Cataluña o del tamaño de Extremadura, o sea, bastante grande. Y luego hay un tamaño menor que ya sería por debajo de los 100 metros, que es un daño bastante local, como por ejemplo el caso de Gusta, que estaríamos hablando a nivel de una comunidad provincial o a nivel de una gran ciudad. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, pues para cada uno de esos distribución de tamaños hay un riesgo asociado por el número de objetos que hay, el tamaño. Y luego también hay que distinguir entre si caen en tierra o si caen en agua. Si caen en tierra, generalmente pues, el daño es más local, en el sentido de que no hay un medio transmisor de toda la cantidad de energía que se libera. Es verdad que la atmósfera lo es, la atmósfera es un medio transmisor y evidentemente toda la explosión que se genera pues se va expandiendo y se va digamos, transmitiendo toda esa energía en el espacio. Sin embargo, el océano es un elemento muy eficiente a la hora de transmitir ondas. Entonces, el hecho de que caiga en el océano es un elemento transmisor de, digamos, la devastación a zonas bastante más lejanas. Y no tenemos más que recordar el evento de Fukushima de hace 3 años, con este terremoto tan grande que devastó las costas de Japón, o incluso el que hubo en el Océano Índico en 2004, que precisamente coincidió con el descubrimiento de Apophis, que fue este evento en el Índico que bueno, fue desastroso, ¿no? Causó 250.000 de muertos, ¿no? En las costas de la India, de Tailandia. Entonces, digamos, el elemento transmisor de devastación del océano es bastante potente y hay que distinguir, como decía, el caso de una caída de tierra en la caída. Muy bien, yo creo que con esta descripción somera somos capaces un poco de entender la magnitud del problema. Entonces, ¿cómo somos capaces de afrontar esta situación? Pues hay una serie de pasos claramente identificados en lo que se viene a llamar la defensa planetaria. Y lo primero es detectar, tenemos que detectar todos los objetos que podamos en el espacio y ser capaces de no extrapolar la población, sino ya ser capaces de detectar toda esta población y conocerla. Y para conocerla además no solamente hay que detectarlo, sino también hay que tener mayor información sobre su estructura interior, sobre sus materiales que lo componen, sobre el nivel de cohesión. No es lo mismo que un asteroide que a lo mejor es un agregado de partículas que no son muy ligeras y al entrar se disgregaría muy fácilmente en la atmósfera, que enfrentamos un asteroide metálico que es altamente cohesionado, altamente compacto, que claramente va a tener un recorrido de la atmósfera mucho más rápido y va con gran probabilidad de llegar al Sol. Y todo eso lo facilita programas espaciales de envío de sondas que permiten estudiar in situ los asteroides para entender mejor cuál es el componente físico de los asteroides. Además, es necesario, una vez que los tenemos conocidos, tener sistemas de evaluación de la posibilidad de impacto y sus consecuencias, ¿no? Que es lo que venía hablando antes, y ya existen, pero que básicamente es un eslabón en la cadena absolutamente necesario. Y una vez que somos capaces de trabajar sobre ese riesgo y de conocerlo, tendríamos que ser capaces de desarrollar todas las tecnologías necesarias para poder mitigar ese riesgo. Y no solamente a nivel técnico, también a nivel social y a nivel internacional, porque esto es claramente un problema que no es un problema de un país, es un problema de una región. El día que una asteroide se vea que va a impactar con la Tierra, típicamente se ve que hay un recorrido en la Tierra en el cual puede impactar, y precisamente no se sabe muy bien dónde va a caer. Y eso significa que con mucha probabilidad va a afectar a diferentes países y generalmente se tiene información que eso es un problema que hay que afrontar desde
la multilateralidad desde organismos internacionales. Entonces, con todos estos ingredientes son los que ahora mismo hoy en día tenemos puesto encima de la mesa para afrontar este problema, y me gustaría incidir uno a uno sobre ellos para que entiendan en qué situación estamos hasta ahora. Entonces, en lo que se refiere a los programas de detección, hay ahora mismo desde hace ya 15 años una actividad muy fuerte en los Estados Unidos, sobre todo financiado a través de la NASA, para financiar telescopios que se dediquen a buscar y detectar este tipo de objetos. Y está este programa que nuestros sectores es muy conocido, que se llama Space Survey, o sea, digamos, el programa de salvaguarda espacial, que se puso como objetivo inicialmente a finales de los 90 detectar el 90% de los NEAs mayores de 1 kilómetro antes de 2008. Ese fue el objetivo que se puso y se financió durante unos años para la decisión. Ha sido bastante exitoso, con la salvedad de que el objetivo no se consiguió en 2008, sino que se ha conseguido este año. Realmente este año se ha conseguido llegar a ese 90% de los asteroides de 1 kilómetro. Todavía nos queda un 10%, pero bueno, ya hemos conseguido, digamos, detectar esa cantidad de y a día de hoy, como se estima que la población de los NEOs de más de 1 kilómetro es aproximadamente 1000 objetos, corresponde eso, al 90% a unos 862, que es lo que se ha detectado. También dentro de Estados Unidos se promovió a mediados de, alrededor de 2004-2005, una iniciativa todavía más ambiciosa para detectar el 90% de los NEAs mayores de 140 metros en 15 años. Pero por desgracia este programa no fue financiado finalmente por la NASA porque era más costoso. Entonces, digamos que se sigue tratando de detectar, pero no con todos los medios que se podían poner en juego para alcanzar este tipo de metas en un intervalo de tiempo. Y luego, a nivel internacional, digamos, no solamente juega un papel en los Estados Unidos, obviamente, pero hay muchos otros países que están involucrados, y aquí en España creo que puedo decir con orgullo que tenemos el Observatorio de Mallorca, que están jugando un papel bastante digno. Tienen unos telescopios automáticos instalados en la provincia de Granada, en el norte de la provincia de Granada, y por ejemplo, el asteroide que pasaba muy cerca de la Tierra el día que cayó en Chelyabinsk, no sé si recordarán que ese mismo día se esperaba que hubiera un asteroide que pasaba muy cerca de la Tierra, ese tipo lo descubrieron ellos un año antes. O sea que estamos haciendo una labor bastante como decía antes, gracias a esos sistemas de vigilancia espacial basados en telescopios, se han detectado esos 11.500 NEAs, se han detectado los 1.500 PHs de los que hablaba antes, y siempre me gusta extractar este gráfico que lo produce la NASA y lo va actualizando casi a diario sobre cómo ha ido evolucionando el conocimiento del número de asteroides con el tiempo, ¿no? Es una gráfica muy interesante, que lo que nos dice pues es básicamente lo que ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, hasta el año 98 que empezó el programa del que he estado hablando antes, el Space Survey, pues había muy pocos asteroides conocidos, había menos de 500. La línea roja indica a los que son mayores de 1 kilómetro y la azul indica todo el agregado de asteroides. Entonces, había conocidos pues, aproximadamente unos 200 de más de 1 kilómetro y otros 200 más de menos de 1 kilómetro. Y se puede observar claramente que el poner en marcha el programa este de observación de la NASA supuso inmediatamente un incremento exponencial en el descubrimiento de asteroides, que evidentemente era el objetivo. Y si se pusiera en marcha ese programa del que estaba hablando antes, pues luego tendríamos un crecimiento mucho más alto de esta curva de descubrimiento y bueno, pues evidentemente más interesante desde el punto de vista de poder localizar todos los asteroides que pueden suceder para la Tierra. Estos sistemas de detección y ya de cálculo de órbitas y del riesgo que suponen para la Tierra, hay dos sistemas ahora mismo funcionando en el mundo. Uno está aquí en Europa, fue desarrollado por la Universidad de Pisa y actualmente está siendo agregado a un sistema dentro de la Agencia Espacial Europea para un monitorización de los riesgos de asteroides. Y el otro es un sistema de la NASA que está
en el laboratorio de producción al chorro en Pasadena, y ambos, digamos, hacen los cálculos y se comparan para ver que obtienen resultados similares. De hecho, bueno, antes de tener eso, quiero decir otra cosa. De hecho, hay una necesidad de caracterizar ese riesgo y de trasladar a la opinión pública si un asteroide supone un riesgo, de qué riesgo estamos hablando. Entonces, hace ya 10 años, una reunión en Turín, en Italia, en la que se hablaron de esos temas y se llegó a un acuerdo a nivel técnico sobre cómo se podía medir ese riesgo y se definió lo que viene siendo lo que se viene a llamar la escala de Turín, que lo que permite es catalogar esos riesgos un poco a modo de cómo se hace también, por ejemplo, con los terremotos o con las escalas Saffir-Simpson para los huracanes. Lo que pasa es que en vez de una escala lineal, como es en ese caso, porque en ese caso lo que hacen es medirse eventos que ya han sucedido, entonces lo que se hace es medir la potencia que ha tenido un determinado evento. Como aquí estamos hablando de un hecho probabilístico, estamos hablando de la probabilidad de que un asteroide caiga y la energía asociada a esa caída, es un gráfico, digamos, de dos entradas, en vez de una sola, de dos. En un lado se pone la probabilidad de que impacte y en otro lado se pone la energía que traería ese impacto. Entonces, se ha hecho este mapa en el cual, cuando se tiene más o menos certeza de los valores de un asteroide, tanto de una variable como de la otra, lo que se hace es colocarla sobre este mapita para saber el riesgo que implicaría sobre la zona. Entonces, puedo comentar, por ejemplo, que en el caso de Apophis, con las observaciones iniciales que había, se colocó a nivel 4, que ha sido el mayor valor que ha habido hasta el momento de ningún asteroide de valoración en la escala. Tenía 2 metros con esta línea y había una probabilidad de impacto mayor de 1%. Entonces caía en esta zona de impacto. Cuando se aumentó el número de observaciones y se consiguió mejorar el conocimiento sobre la órbita de este objeto, lo que se hizo fue disminuir, no disminuir la energía cinética porque el tamaño se conocía, pero disminuir la probabilidad de impacto, de tal manera que cuando fueron tipos recolectando más medidas, fue disminuyendo su tiempo, pasó a nivel 2, pasó a nivel 1 y finalmente pasó a nivel 0 cuando ya se tuvieron suficientes medidas como para estar seguros de que no impactaba. Eso es típicamente lo que suele suceder cuando uno detecta un asteroide con cierto riesgo. Se coloca en un nivel de alta de Turing y cuando van aumentando las observaciones se descarta finalmente. El día que no pase eso, se da cuenta de este campo. Entonces, existe esta escala que digamos es para transmitir la información a la sociedad, luego existe una escala más técnica que mide toda la información de una manera más científica, que se llama escala de Palermo, y que es la que se suele utilizar a nivel científico. Como decía, tanto la NASA como la ESA disponen de páginas de lo que llaman páginas de riesgo, en las cuales publican y las utilizan diariamente. Esto también se puede comprobar en la página de la ESA, de la Space Situational Awareness, o en la página de la NASA del Near Earth Objects Program, que hay esta página específica de riesgos en la cual se listan cuáles son los objetos que más riesgo suponen actualmente para la Tierra y el nivel de riesgo y cuándo pueden impactar. Por ejemplo, aquí está este 2009 de FD, que tiene un tamaño de 260 metros y que tiene un cierto riesgo de impacto con la Tierra en 2165. Es un poco... Tiene una probabilidad de impacto de 1 en 300. Bueno, está bastante lejos, con lo cual no tenemos que preocuparnos por eso. Por ejemplo, aquí sigue estando Apophis con un riesgo en años posteriores de 1 en medio millón. Entonces, a lo que voy es a que hay tanto la ESA como la NASA en estos programas que tienen de vigilancia dar esta información públicamente y regularmente para que todo el mundo conozca cuál es la situación hasta el respecto. Y en cualquier momento que se detecta uno que es un riesgo, enseguida se coloca en la lista y se le pone un color asociado a Torino para que la gente sepa cuál es el riesgo asociado a esto. Como ven, ahora mismo no hay ninguno, digamos, marcado en ningún color especial, lo cual significa que estamos digamos, más o menos seguros. Apophis estuvo aquí en esta lista en rojo por un periodo de tiempo y, como digo, cualquiera que se descubre que es un nuevo riesgo, pues se coloca allí y se publica cuál es el nivel de riesgo que digamos, aparte de esta labor de caracterizar el riesgo, hay otra serie de actuaciones que se han llevado a cabo y muchas tienen que ir con los programas que tanto la NASA como la ESA están poniendo en marcha en estos últimos años y que se vienen a llamar Space Situational Awareness, que es
viene a traducirse algo así como concienciación sobre el ambiente espacial. O sea, realmente darnos cuenta de lo que nos está rodeando. No solamente afecta a los asteroides, también afecta, por ejemplo, a lo que se viene a llamar la meteorología espacial, que es básicamente el comportamiento del Sol y cómo nos afecta el Sol tanto a los sistemas terrenos como a las personas. Porque también supone un peligro, no voy a hablar de ese tema, pero se sabe que por ejemplo, las erupciones solares, si vienen encaminadas a la Tierra, también supone un peligro muy grave para nuestros sistemas satelitales o para nuestros sistemas en Tierra. Entonces es una disciplina que también entra dentro de este disciplina sobre el cuerpo. Y como digo, ahí entra el tema del Sol, entra el tema de la basura espacial y entra en particular el tema de los asteroides. Y está siendo muy promovido en los últimos años tanto por la Agencia Espacial Europea a través de este programa como por la NASA. Y a nivel también físico y de entendimiento de cómo afectarían estas cuestiones, hay simulaciones que se están llevando a cabo muy interesantes de cómo estos cuerpos entrarían en la Tierra y del daño que causarían. Y no me gustaría dejar de pasar por alto algunas de estas simulaciones para que vean ustedes el grado de complejidad que pueden llegar a tener. Y por ejemplo aquí, el laboratorio Sandia de Estados Unidos hizo simulaciones de lo que pudo ocurrir en Tunguska. Y entonces pusieron una serie de códigos de software a trabajar sobre esta cuestión. Y como ven aquí, lo que se simula es la entrada de un cuerpo a un cierto ángulo y una cierta velocidad, y cómo se va quemando en la atmósfera y provocando lo que se observó en Tunguska, que es esa explosión a una cierta altura y cómo la onda de choque llega hasta la Tierra, se va expandiendo y va provocando ese, digamos, daño. Esto permite, pues, primero, reconstruir hechos del pasado y ver lo que pudo haber sucedido, y además también hacer previsiones de lo que puede suceder si, por ejemplo, la velocidad del cuerpo o la masa del cuerpo fueran un poco mayores, ¿no? Y en esta otra simulación, que tiene unas características muy similares, pero el cuerpo está más presionado y tiene más energía, se ve como no explota en mitad del camino, sino que acaba impactando en la Tierra. Esto ya sería un evento que provocaría, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Un impacto contra la Tierra y provocaría pues, más daños todavía. Entonces, como ven, pues hay una serie de directivas también a nivel de cálculos bastante sofisticados que permiten pues intentar inferir cuál sería el daño que uno de estos cuerpos podría provocar en la Tierra. Luego, el otro aspecto fundamental, una vez que hemos conocido el riesgo y lo hemos reconocido y lo hemos visto, es que tenemos que desarrollar técnicas, tenemos que desarrollar tecnologías que nos permitan disminuir ese riesgo. Entonces, aquí hay una variedad de posibilidades, desde simplemente evacuación, en aquellos casos en los cuales se sepa, por ejemplo, si se hubiera sabido que el asteroide de Chernóbil iba a caer ese día en la zona en la que cayó, estamos en disposición hoy en día de hacerlo, casi de hacerlo, pues se podría haber evacuado la zona sin mayores consecuencias. Evidentemente habría habido daños en las propiedades, pero bueno, por lo menos en las personas se podría haber evitado. Esto solamente tiene aplicación en los casos en los cuales los asteroides son pequeños. Cuando ya pasamos a un tamaño por encima de los 50 metros, ya hay que pensar en otro tipo de estrategias que sean más activas. Aquí, digamos, respondiendo de una manera clara, hay que ir a buscar el asteroide e intentar cambiar su trayectoria. Eso es lo más importante. Otros ejemplos, como por ejemplo los que aparecían en la película de Armagedón, en la cual se iba al asteroide para intentar romperlo, no suele ser una buena solución, porque lo que hace uno es fragmentar digamos, la bala o la bomba y que caiga en una zona más amplia. O sea, esto es como las bombas de fragmentación se sabe, ¿no? Se fragmenta para que hagan más daño. Entonces, lo que es importante o interesante no es disgregarlo o destruirlo, sino desviarlo. Entonces, aquí hay una serie de técnicas hay bastantes opciones, por cierto, que van desde impactadores cinéticos, como comentaré ahora, hasta explosiones o acciones de más largo plazo. Esas serían acciones instantáneas en el sentido de que intentarían simplemente cambiar la trayectoria del asteroide de una manera puntual. Luego hay acciones de más largo plazo, que lo que hacen es, de una manera muy sutil, ir cambiando poco a poco la trayectoria del asteroide, y en este tipo de conceptos pues, lo que se viene a llamar el tracto gravitatorio, el pastoreo por chorro de plasma, que explicaré en otras opciones estrambóticas de la segunda de la reflexión de pero que tiene mucha repercusión en la prensa como se dice. Por comentar algunas de ellas con un poquito más de detalle,
más está relacionada con el trabajo que hacemos nosotros en el microreimos, que es la solución de impacto. En este caso lo que se persigue es lanzar un satélite y que impacte a una velocidad muy alta, prácticamente por encima de los 5 o 10 km por segundo, sobre el asteroide para desviarlo. Muchas veces, si hay tiempo suficiente, no es necesario, digamos, cambiar dramáticamente la trayectoria del asteroide. Eso es como si, por ejemplo, vamos en un coche y vemos un edificio o algo sobre lo que vamos a impactar, y lo que hacemos es cambiar nuestra trayectoria a 2 kilómetros, como ver un punto volante, vamos a evitar ya el impacto. Sin embargo, si estamos a 10 metros, vamos a tener que hacer una maniobra muy fuerte para poder evitar. Eso básicamente es. Si hay tiempo, con un impacto cinético que es asumible por la tecnología que tenemos actualmente, podríamos cambiar la trayectoria del asteroide cuando encontramos asteroides demasiado grandes. Estamos hablando típicamente de asteroides entre los 100 metros y los 500 metros. Otra solución, ya soluciones más expeditivas, es el uso de armas nucleares en el espacio, que son más efectivas, en el sentido de que tendríamos más capacidad para cambiar la trayectoria del asteroide. El problema con este tipo de soluciones es que hay un tratado internacional que no permite el uso de armas nucleares en el espacio. Entonces, bueno, pues hay mucho debate en el mundo de nuestra área de conocimiento porque, digamos, no se pueden hacer pruebas sobre este tipo de soluciones hasta que probablemente hubiera que utilizarlo. Si se detectara un asteroide lo suficientemente grande que fuera hacia la Tierra y se viera que la única posibilidad es esta, pues se pondrían todos los medios para utilizarlo y no habría, digamos, el pacto ese digamos, se dejaría de existir, ¿no? Pero mientras sea vigente es complicado hacer este tipo de utilizar este tipo de soluciones. Y este tipo de intervención se basaría en hacer explotar un dispositivo nuclear cerca del asteroide para que la propia explosión cambiara la trayectoria del asteroide. La opción del transfer gravitatorio lo que hace es hacer uso de las leyes de Newton básicas, es colocar un satélite cerca del asteroide e ir tirando de él por la propia gravedad, la propia fuerza gravitatoria de los dos cuerpos, ¿no? Se colocarían los motores de propulsión eléctrica en el satélite, que son los que mantienen la distancia entre los dos cuerpos, y se iría tirando muy sutilmente del asteroide. Y en estos casos, si hay suficiente tiempo, pues la medida puede ser suficiente para llevarla a cabo. Y luego hay un concepto que no he descrito aquí en una conferencia dedicada, pero que merece mucha atención últimamente desde el punto de vista técnico y que ha sido propuesto curiosamente aquí en España por la Universidad Politécnica de Madrid, que es el sistema de pastoreo por el chorro de planta que he comentado, que es muy parecido a esta idea, pero lo que se hace es utilizar estos motores para impactar el chorro sobre el asteroide. Y aunque la fuerza infligida sobre el asteroide es muy, muy pequeña, de nuevo, si disponemos de tiempo suficiente, estamos hablando de meses, sería suficiente en algunos casos para cambiar la trayectoria del asteroide lo suficiente para evitar un impacto. Y ya por pasar a ese último escalón del que hablaba, en el cual ya hemos hablado de cuáles son esas técnicas de reflexión que vamos a aplicar, pero ya nos falta otro punto del que hablaba, que es el de los acuerdos internacionales a los que habría que llegar para afrontar esto desde el punto de vista global. Entonces, desde el punto de vista, está habiendo bastantes actividades en ese sentido. Por ejemplo, mencionar algunas de las que tienen lugar a nivel técnico. Desde el año 2004 hay conferencias internacionales de especialistas dedicados a esto, en los cuales científicos e ingenieros que trabajamos en esto nos solemos reunir para hablar de los avances que hay en los diferentes campos y poner las soluciones que se están proponiendo en cada momento. Entonces, ha habido ya una serie de ellas. Yo puedo destacar que en 2009 se organizó aquí en España, en Colombia, y fue bastante, se llevaron una serie de conclusiones bastante interesantes, y se han mantenido en el tiempo y se seguirán. El año que viene hay otro en Italia. Luego hay, a nivel de la ONU, hace ya 10 años que hay un grupo de trabajo específico que se está dedicando a estos temas para poner una política global. Y ya hace un año y medio llegaron a la conclusión de que había que establecer dos grupos específicos que se dedicaran a estudiar temas diversos. Entonces se juntaron estos dos grupos de siglas internacionales. El primero agrupa a instituciones que se dedican a estudiar a nivel, digamos, científico las cosas de las que he hablado, ¿no? La población, el riesgo, y si se detecta un riesgo, caracterizarlo. Y el segundo grupo, el SN Page,
está bien formado por las agencias espaciales, que son las que pondrían la solución. Si se detecta que hay un problema por este primer grupo, este segundo grupo sería el que tendría que financiar la creación y el desarrollo de los satélites necesarios para mitigar el riesgo. Entonces, estos grupos de trabajo ya se formaron oficialmente el año pasado y están empezando a trabajar cada uno por su lado para avanzar en el nivel de conocimiento y de técnica de lo que estamos formando. Y luego hay otra serie de foros en los cuales se estudian estas cosas. Ha habido varias conferencias sobre la legislación asociada. Curioso, ¿no? Pero eso es un problema global y que puede tener consecuencias en muchos sentidos. O sea, imagínense ustedes el caso en el cual un asteroide se detectara que fuera a caer en Estados Unidos, pero por efecto de un satélite que Estados Unidos puso para mitigar el riesgo, resulta que se cambia la trayectoria y en vez de caer en Estados Unidos, cae en Rusia, o va a caer en Rusia. Entonces, claramente hay una serie de problemas a nivel internacional que se está estudiando un árbol de decisiones que habría que tomar para asegurarse de que uno no crea un problema mayor cuando trata de mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Luego hay una serie de fundaciones a nivel internacional que están trabajando también en ese tipo de aspectos, como la Space Health Foundation, la fundación de B612, que, digamos, dan soporte también a todo este tipo de actividades y están formadas por gente reconocida del estudio que aportan ideas, aportan también impacto mediático y permiten afrontar el problema de otro punto de vista. Bueno, eso es lo que he estado comentando ahora, ¿no? La ONU que está desarrollando, puesto en marcha estos grupos, pero bueno, desde cierto punto de vista, desde la ONU también se tiene claro el concepto o la idea de que, sin ser alarmistas, pero hay que tener planes a nivel gubernamental en los diferentes países para afrontar este riesgo. O sea, lo que tendría que ser protección civil de cada país debería tener algunos protocolos definidos para actuar en casos de, pues como se tienen, por ejemplo, para inundaciones, o se tienen para terremotos o maremotos o lo que sea, pues que se tengan planes, por lo menos, si estamos preparados para afrontarlo, ¿no? Y en ese sentido puedo decir que en Estados Unidos están llevando la batuta y lo que aquí es protección civil, allí es el FEMA. El FEMA ya ha hecho simulaciones incluso en la cual ha reunido a técnicos con los funcionarios de las diferentes administraciones y han hecho simulaciones de lo que pasaría y de cómo reaccionarían todos los diferentes grupos para mitigar el problema y para poder afrontarlo desde un punto de vista nacional. Evidentemente ya he mencionado que las agencias espaciales y de seguridad tienen un rol en plantear las misiones espaciales que se organizarían esta cuestión, los centros de investigación y la industria y las empresas como la nuestra que dan soporte a estos grupos de trabajo de aquí arriba. Los medios de comunicación también tienen una importancia grande porque debemos de ser capaces de transmitir la información correcta para no provocar alarmismo, pero dar información, el nivel de información correcto sobre este tipo de cosas cuando ocurrieron. Y ha habido ejemplos en el pasado que han servido a nuestra comunidad para entender exactamente qué tipo de información hay que dar y de qué manera hay que darla. Y luego pues hay que también hacer llegar a la población, y esto en este sentido esta charla cumpliría parte de ese objetivo, pues hacer llegar a la población la información sobre lo que se está haciendo, la situación que tenemos y luego sin alarmismo, sin llamar la atención excesivamente, pero sí haciendo saber que hay un pequeño riesgo y que tenemos que estamos en disposición de poner los medios para protegernos frente a ese riesgo. Ya para acabar, no sé cómo es el tiempo, me gustaría mencionar el proyecto Don Quijote, sobre el que hemos trabajado en mi empresa, en el código, y que bueno, ha sido un poco bandera de las actividades que hemos estado haciendo en los últimos años. El proyecto Don Quijote nace como una llamada de la ESA a que las empresas y los centros de investigación europeos propongan ideas para misiones asteroides. Y se propusieron unas 50 ideas, creo, a nivel internacional. La ESA eligió 6 para estudiar, entre las cuales estaba este proyecto que propusimos nosotros, junto con la Universidad de Pisa. Y después de una primera fase de estudio que duró un año,
la ESA decidió formar un equipo de científicos que seleccionó de esos 6 el más interesante para, digamos, llevar a cabo una fase ulterior de estudio. Y ese grupo de científicos seleccionó el proyecto Don Quijote como el más interesante para seguir esto. Entonces, hubo una financiación adicional durante 1 año y medio para continuar el estudio y hacerlo, digamos, más profundo. Esto ocurrió en 2016-2017. Y en esa fase pues, pudimos profundizar en este estudio de misión, digamos, llegar a un nivel de entendimiento mayor de cómo habría que plantear una misión espacial de tipo impacto, de la que he comentado antes que queríamos intentar hacer un poco un juego de vía cósmico y golpear a un asteroide para probar y demostrar que somos capaces de hacerlo y evidentemente en el caso que hubiera que hacerlo realmente, pues pudiéramos hacerlo de una manera efectiva. Entonces esta misión lo que se trata es, lo que propusimos fue hacer 2 sondas espaciales, una primera que llegaría con anterioridad al asteroide para estudiarlo y para saber de qué está compuesto, su estructura interna, una serie de propiedades de interés para la mitigación, y una segunda que sería el impactador, la que golpearía y llevaría a cabo esa misión de mitigación. Entonces, en ese primer estudio hicimos, que ya vimos que tenía un cierto paralelismo con la imagen de Don Quijote luchando contra los molinos, porque la sonda de impacto sería la que se imaginaría a Don Quijote luchando contra los molinos mientras Sancho observa, en este caso sería la otra sonda la que estaría observando ese impacto, y de ahí esa semejanza. Entonces llamamos Sancho a la sonda que orbitaba y Quijote a Hidalgo a la que impactaba. Básicamente aquí esto es un modo de las trayectorias, esto es el Sol. Nosotros saldrían las 2 sondas a la vez de la Tierra. Por un juego, digamos, de mecánica celeste encontraríamos a la Tierra media revolución después. Este encuentro con la Tierra media revolución después permitiría separar la trayectoria de los 2 objetos. El orbitador volaría al asteroide de una trayectoria independiente y una vez aquí entraría en órbita y estudiaría el objeto, mientras que el impactador seguiría una trayectoria directa o a lo mejor con otros sobrevuelos de otros planetas y golpearía al asteroide y el orbitador quedaría estudiando los resultados de ese. Si no vamos un mal de tiempo, ahora pongo un vídeo de 3 minutos sobre la misión. Bueno, esta transparencia es un poco dando más información, pero bueno, simplemente aquí queríamos comentar que con la sonda de estudio, el orbitador que llevamos Sancho, haríamos un estudio bastante profundo de todas las características del asteroide, masa, estado de rotación, estructura interna, de composición, todo propiedades muy interesantes para entender cómo funcionaría el impacto de otra sonda. Esto que ven aquí, que parecen ovillos, son órbitas propagadas de un cuerpo alrededor de un asteroide, que por eso no son órbitas cerradas como las que uno ve en la Tierra, por el hecho de que el asteroide es un cuerpo muy irregular y la propia gravedad del asteroide hace que digamos, se forme este tipo tan extraño de órbitas. Y luego el impactador, pues evidentemente a la del orbitador pues impactaría y bueno, pues aquí lo que básicamente la tecnología que tiene que tener incorporada este satélite es una tecnología parecida a la que tienen los misiles, o sea, a una velocidad muy alta, pues impacta con el. Aquí tengo este vídeo que hizo un compañero mío de la empresa y que nos da una idea más concreta de lo que estoy hablando durante minutos, así que eso vamos a poner aquí. Bueno, esto es simplemente una participación en la que hablamos se presenta la compañía. Y bueno, como decía, en el caso que estudiamos, las 2 sondas se lanzarían a la vez, en este caso un lanzador Soyuz de los rusos desde Kazajstán. Entonces, había la etapa típica del lanzamiento con el ascenso, la liberación a la verán de los propulsores laterales, de los 4 que lleva el cohete Soyuz. A ver qué va llegando.
comenzar la trayectoria de ascenso con la trayectoria típica, digamos, de la altura en la cual varía, haría esos propulsores laterales. Se quedaría la etapa central principal, que una vez consumida también sería liberada. La tercera etapa se pondría en marcha hasta una cierta altura en la cual la cofia dejaría al descubierto las dos sondas. Una vez que se hubiera acabado el combustible de la tercera etapa, se liberaría y dejaría ya la etapa superior, que es este conducto pequeño, y ya sería el que insertaría las dos sondas en la trayectoria de escape de la Tierra. Y una vez que ha acabado de su propulsión, pues se liberarían las dos sondas y ya cada una, en ese pase cercano a la Tierra, media revolución de la Tierra después, ya cada una separaría su trayectoria, que es algo que veremos ahora. Y ahí esta simulación de cómo sería ese medio arco de órbita para encontrarse con la Tierra y poder ir separando la trayectoria. Aquí saldría despedido el orbitador para una trayectoria de inserción con el asteroide, mientras que el otro se dirige a interior del sistema solar para tener más sobrevuelo de los planetas y poder alcanzar una velocidad relativa de impacto a posteriori. Este sería el encuentro del orbitador con el asteroide. Aquí comenzaría esa fase de estudio en la cual se intentaría, pues eso, caracterizarlo, la masa, la rotación, la estructura interna, mientras el impactador seguiría su trayectoria y pues a lo mejor haría algún sobrevuelo de algún otro planeta para alcanzar mayor velocidad relativa luego en el impacto. Eso es un juego de aerodinámica que se suele utilizar muy a menudo para el diseño de trayectorias interplanetarias, porque provee de energía extra, o de velocidad extra, que acelera, digamos, en cierta manera a los satélites. Y ya seguiría una trayectoria directa para impactar al asteroide, mientras el orbitador, Sancho, podría observar el impacto y luego hacer una caracterización de la zona de impacto y ver cómo han cambiado las propiedades del asteroide tras eso es el concepto. Y básicamente pues lo que propusimos a ESA, y como digo, pues se hicieron estos dos estudios. Por desgracia, la ESA no pudo encontrar un esquema de financiación posterior para poder financiar una misión, hasta que ha llegado este programa hace 3 años de la SSA, que ahora sí va a encajar dentro de este tipo de programas, aunque todavía no están en disposición de poder financiar este tipo de proyectos, pero en el futuro se pretende que así sea. Muy bien, esto está básicamente bien sobre lo que acabo de comentar. Sí quería mencionar que estas actividades, junto con alguna otra, han hecho que, si bien en Estados Unidos se tiene una posición de liderazgo en lo que es la observación y la detección de asteroides, aquí en Europa hemos desarrollado un liderazgo en lo que es la proposición, proponer técnicas de investigación y, bueno, me gusta siempre recordar que la ESA como tal, como motor de esas actividades en Europa, no debería permitir que perdiéramos esa posición de liderazgo, porque todos sabemos que cuando los americanos toman carrerilla enseguida pasa a cualquiera que se haya puesto a hacer de Estados Unidos. Entonces, simplemente quiero decir que nuestro deseo de que la ESA pueda seguir liderando este tipo de actividades. Y bueno, pues digamos en ese marco de actuación hay un proyecto ahora que se llama AIDA, que persigue fines similares, y la Comisión Europea está financiando un proyecto NeoShield en el cual también estamos trabajando y que permite que mantengamos una línea de actividad sobre este tipo de y siempre hay que recordar también que en esta conferencia diagonal que mencioné anteriormente, el concepto de horizonte se reconoció formalmente por la comunidad como el método más plausible hoy en día y más maduro que disponemos para hacer frente a esta situación, por lo cual creo que es un motivo de orgullo y que se ha reconocido. Sin más, bueno, me gustaría pasar a las conclusiones, creo que ya he hablado bastante. Lo que querría, lo primero es eso, transmitir un mensaje, que es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos por este asunto? Y bueno, la cuestión no es fácil de responder porque, como han visto, hay una gama muy amplia de posibilidades, hay asteroides de muchos
tamaños, en órbitas muy diferentes, con diferentes condiciones. Entonces, no se puede hablar en términos absolutos. Existe un riesgo, porque no hemos conseguido detectar, y nos falta bastante para poder detectar todos los asteroides que hay en el sistema solar, pero es un riesgo muy pequeño. El problema es que nos encontramos ante un riesgo muy pequeño, una posibilidad de impacto muy alta. Es este tipo de multiplicaciones matemáticas que uno multiplica 0 por el infinito y no sabe qué va a obtener. Entonces, hay una indeterminación y esos dos frente a los que tenemos que enfrentarnos. Entonces, me gusta comentar que como sociedad nos enfrentamos a una amenaza que estamos siendo capaces de caracterizar, y uno hay que tener en cuenta que mucho de esto lo estamos pudiendo observar. Quiero decir, cuando uno, por ejemplo, en el Japón el otro día tuvo un terremoto y había mucha gente haciendo senderismo en la zona de un terremoto, fue un volcán, y no habían sido capaces de prever que ese volcán iba a evolucionar en tan corto periodo de tiempo. Sin embargo, aquí con el tema de los asteroides somos capaces de predecir en gran medida lo que puede pasar, ¿no? O sea, que es un riesgo, que es una amenaza muy caracterizada, ¿no? Y calculada, ¿no? Con lo cual es una ventaja, claramente, frente a otros tipos de riesgos naturales, ¿no? Entonces, como digo, es una amenaza que podemos caracterizar, y el hecho de que seamos capaces de hacer eso, digamos, nos pone una responsabilidad sobre la sociedad como tal, ¿no? El hecho de conocer un riesgo y tener la posibilidad de evitarlo, pues hace que frente a las generaciones que van a venir por delante, pues tengamos una responsabilidad de protegerla frente a ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser capaces en las próximas décadas de diseñar los métodos y las tecnologías que nos permitan afrontar ese riesgo y protegernos frente a la posibilidad, aunque sea baja, de que eso ocurra. Y como decía antes, sin el mismo, pero siendo conscientes de que estamos en posición de poder mitigar y reducir ese riesgo si ponemos los medios tanto de detección como de trabajo sobre las técnicas y tecnologías de mitigación, pues de reducir ese riesgo. Y así evitar pues lo que le pasó a los dinosaurios, ¿no? Aquí me gusta sacar para acabar una viñeta que dibujó un amigo, un compañero además de Diego, y en el cual pues decía, pues, claro, si los dinosaurios hubieran preocupado un poco, evidentemente no es una viñeta, pues no habría tenido ese problema que tuvieron, ¿no? En fin, muchas gracias por su asistencia, aquí acabamos con lo que venía a contar esta tarde. Haciendo un corto periodo de preguntas. Quien quiera hacer una pregunta. Sí, quiero comentar que el estudio que tiene el pilote, ¿no? Como antes comentó, el impacto sobre el cuerpo para no destruirlo, para que ellos destruyan la mitad, y en radiación de destrucción del cometa, para el asteroide que he visto, fuera tan destructivo. O sea, vosotros utilizáis el golpe en plan, digamos, bola de guía, golpeáis para desviar la trayectoria de los objetos. Que al fin y al cabo, entiendo más o menos que sigues manteniendo la órbita del sistema solar, por lo cual es posible otra vez amenaza en el futuro. El colocar ese satélite, por ejemplo, como una segunda opción, como te han dicho, hay un estudio viable de qué tipo de composición, peso, tal. Si el impacto no fue de lo suficiente, el colocar ese satélite ahí con propulsores para que con esos eyectores no lo sacara igualmente, sin necesidad de golpearlo, porque con el golpe a lo mejor no sería suficiente. ¿Eso es viable y es factible? Bueno, sobre todo, sí, es una pregunta muy interesante porque además toca varios temas, pero sí, de hecho, como yo solamente he hablado de las técnicas como tal, pero además hay una disciplina que está estudiando la posibilidad de combinar diferentes técnicas para asegurarnos el éxito. Ahora mismo no puedes fallar, es decir, no vas a impactar y por algún problema técnico no le impactas, porque a lo mejor es un cuerpo muy pequeño, que son 100 metros, la sonda va a 15 km por segundo, claro, eso no es que cada minuto el asunto. Entonces, uno tiene que estar preparado para tener planes de contingencia si falla el plan principal. Entonces, digamos que se estudian esas posibilidades y una solución puede ser esa, es decir,
Si nos falla esto, que la propia sonda que se manda de allí pueda actuar como un tractor gravitatorio o como un pastor de estos que mencionaba antes de plasma. Sí, se consideran este tipo de ideas. Bueno, pero el tema de que se persigue el no, digamos, facilitar el asteroide, eso es algo que también se está estudiando muy seriamente. Hay muchas simulaciones que se están haciendo para saber cuáles son los límites de resistencia de los asteroides en función de sus características internas y saber bajo qué condiciones un impacto simplemente lo desviaría o, aparte de desviarlo, también lo fragmentaría. Entonces, estos son temas también que se están tratando muy seriamente en las investigaciones que se están haciendo. Sí. Un impacto importante de un asteroide de la Tierra podría modificar el eje rotatorio y el campo magnético de la Tierra o no? Es una pregunta interesante a la que no puedo responder muy bien porque no soy experto en el tema pero sí podría decir que para los asteroides típicos a los que nos enfrentamos veo la posibilidad de rebotar. O sea, tendría que ser un objeto bastante más grande. Al fin y al cabo, un objeto de 10 kilómetros de diámetro pues es casi el diámetro 1000 veces más pequeño de la Tierra, pero ya en volumen sería 1000 elevado al cubo, o sea, bastante más pequeño de la Tierra. Entonces, no, para el tipo de tamaños yo diría que no. Para otros tamaños más grandes, por ejemplo. Sí. En el caso que se tuviera que utilizar armas nucleares, como ha dicho, ¿qué riesgo existe de que la radiación llegue a la Tierra? Bueno, si estamos frente a un problema real y hemos sido eficientes a la hora de afrontar el problema, quiero decir, hemos conseguido cambiar la trayectoria del asteroide, es muy probable que toda la masa asociada a la explosión también haya adquirido la trayectoria que no le hace, digamos, reentrar en la Tierra. Claro, si reentrara, de todas maneras, creo que el peligro no sería demasiado alto, porque sería una masa muy dispersada de radiación, con lo cual, digamos, sería una zona muy amplia y veo el riesgo bajo. Pero bueno, sería cuestión para estudiar más. A nivel orbital, a raíz de toda la pregunta que me ha dicho, ¿a qué distancia estaríamos andando? ¿Antes de llegar a la órbita de Marte? ¿Sobre la órbita de Marte? Depende del caso. Pero generalmente sí se sabe que impactar un asteroide cuando pasa por la zona más cercana al Sol es más eficiente porque tiene una velocidad mayor por la propia dinámica orbital y entonces cualquier cosa que les impacta digamos, tiene un efecto multiplicador. Entonces, en lo que se refiere a distancia del Sol es más eficiente hacerlo cerca del Sol. En lo que se refiere a distancia de la Tierra es lo que decía antes. Cuanto más seamos capaces de anticipar esa cuestión, y estamos hablando, no sé, si con años de antelación, mucho mejor. Si nos encontráramos en el caso en el cual tuviéramos que reaccionar solamente con un intervalo de tiempo muy pequeño, a día de hoy no seríamos, por cierto, capaces de hacerlo, pero bueno, si en el futuro nos encontramos en un caso así y hubiera que utilizar armas nucleares, probablemente el encuentro se tuviera lugar a unas cuantas distancias menores. Gracias. Yo desde aquí también quiero hacer una pregunta, hemos estado hablando antes y me parece muy grande también Z, ¿no? Una pregunta, estábamos comentando antes, porque hay un proyecto de captar un pequeño meteorito que la órbita de la Luna para hacer pruebas sobre él y saber más de algo. Exactamente, nos preguntaban precisamente qué objetivos se veían a corto plazo como más interesantes para la conquista humana. Y yo contestaba que hasta hace unos años la conquista de Marte se veía como el paso lógico siguiente de conquista humana, no robótica, solo ya de como con astronautas. Sin embargo, ya hace unos años se sabe que el esfuerzo presupuestario que es necesario para ese tipo de misiones sería tan elevado que no es asumible en las condiciones actuales de las que estamos. Y no lo va a ser tampoco en las próximas décadas. Pero sin embargo sí se ha visto que hay pasos intermedios que pueden ser más interesantes de dar, y en particular se ha estudiado esta solución y se ha considerado que es muy interesante, que es la de hacer una sonda espacial que capture un asteroide pequeño de unos cuantos metros
de estos que pasan cerca de la Tierra y aprovecha la dinámica orbital y el hecho de que pasan cerca del sistema Tierra-Luna para capturarlo, que entre en órbita del sistema Tierra-Luna y ya sí, estando cerca de la Tierra, mandar astronautas a que lo estudien y lo exploten De por sí, ese proyecto más o menos yo creo que está en vista incluso para explotación o estudio mineralógico, ¿no? Esto sería una aplicación a posteriori. Digamos, los primeros pasos son esos. Es una misión que está estudiando la NASA actualmente y la están dedicando la administración Obama ha puesto, digamos, desde el punto de vista espacial como su objetivo y están dedicando actualmente bastante recursos a este tipo de misión. La han llamado ARM, Asteroid Redirect Mission, o sea, misión para redirigir asteroides. ¿Y cuánto por ciento dedica el Estado español a la investigación espacial? Bueno, yo como trabajador del sector, sí, lo primero que voy a decir siempre no lo suficiente. Pero no, la verdad es que hemos tenido unos años hasta la llegada de la crisis en los cuales España ha financiado el sector espacial razonablemente. Estoy hablando de una suscripción anual a la Agencia Espacial Europea de unos 150 millones de euros anuales, que no es mucho. Pero desde la llegada de la crisis hace 3 años ha cortado drásticamente esa financiación y ha dejado pues, a lo mínimo, porque la ESA obliga, si eres miembro de la ESA obliga a un mínimo. Exactamente, que es proporcional al Producto Interior Bruto del país. Y el mínimo creo que estaba en unos 70 o 80 millones de euros, que era lo mínimo que se pedía a los países que compran. Entonces, digamos, España en los últimos años se ha bajado al mínimo y ahí está. Se espera que en los próximos años se pueda suscribir más cantidad, porque, como se puede imaginar, para el sector espacial esta drástica disminución en los últimos años es bastante Más o menos, ¿en qué puesto estamos en Europa ahora mismo? Ahora mismo, bueno, hasta que llegó la crisis, estábamos, creo recordar, éramos el 5.º país. Contribuíamos aproximadamente con un 8% al presupuesto de la ESA. Ahora, evidentemente, hemos bajado unos puestos. Lo que veo que esto es un proyecto con un coste impresionante, ¿no? Esa es la pregunta. Parece que hay varios países punteros que son los que económicamente pueden soportar, pero a nivel mundial, de países con muchísimos recursos, estas cosas, ¿cómo las ven? Bueno, yo querría empezar por desmentir esta cuestión. No sé, evidentemente yo creo que lo que cuesta una misión espacial está lejos del conocimiento de la gente, pero una misión como esta se valora aproximadamente, digamos, yendo a una misión banal. ¿Cuánto dinero ustedes? La difícil, no sé ni idea, ¿no? 200 kilómetros. Muy bien. Sí, muy bien. Deseo, estamos hablando. 200 millones de euros. 200 millones. 200 millones, no es tanto. No es tanto. La gente piensa que en el espacio ese tipo de cosas se invierte mucho dinero, pero se invertía mucho dinero cuando Estados Unidos se puso en forma de Apolo, dedicó un porcentaje muy alto de su Producto Interior Bruto porque había que ganar la carrera espacial a los rusos. Pero desde que la carrera espacial ya, digamos, acabó hace 30 años, los presupuestos espaciales son bastante limitados. No de mandar a la desde línea. Si no se cargarían los costes, no es Sí, claro, que haya lanzadores suficientes para incluso indios también, indios brasileños. O sea, que con voluntad es asumible. Es asumible. Incluso a nivel nacional, un país como España, que el presupuesto documental, por supuesto, en los años antes era de ese orden, 180 millones de euros anuales. ¿A escala planetaria hay algún objeto con ciertos riesgos? Y en tal caso, supongo que ya no habría nada que hacer, ¿no? Porque con esa magnitud y ese cuerpo sería imposible de tratar, ¿no? Si existe riesgo en un cuerpo así, si existe el riesgo a escala planetaria en un objeto. El objeto no.
vamos, que se conozca del sistema solar, no. Otra cosa es que a lo mejor, yo qué sé, haya un cuerpo transplutoniano que aparezca un día y resulta que está en trayectoria, pero no se conoce el cuerpo de ese tipo. Sería importante también. Sí, vale, porque los tamaños de ese tipo de demasiado más que salir del planeta. Bueno, pues nada más que por terminar la conferencia, agradecer a Juan Luis la disertación y que nos haya quitado un poquito el miedo, porque vemos que también hay acciones que No, muchas gracias a la Ateneo por muy bien. Gracias. Le va a hacer entrega. ¿Te interesa que lo tema? Sí, bueno, yo soy aeronáutico, que yo soy aeronáutico. Hace poco, Que de algo Nos vemos. A ver si nos vemos el día 30 por aquí, ¿no?